Julián tenía 61 años. Y en una sola semana perdió la casa, perdió el trabajo y casi perdió las ganas de seguir. Se quedó con 2 maletas, una chaqueta vieja, algunas fotos y una pregunta clavada en el pecho. ¿Cómo sonríe alguien cuando lo ha perdido todo? Aquella tarde cerró una puerta por última vez. No era solo una puerta, era la entrada de la vida que había construido durante décadas. Allí habían crecido sus hijos. Allí había celebrado cumpleaños sencillos. Allí había discutido. Allí había perdonado. Allí había envejecido sin darse cuenta. Ahora estaba fuera, solo, con el sonido de la cerradura todavía en la cabeza. Caminó unos metros. Se sentó en un banco. Miró las 2 maletas. Y no supo qué hacer después. ¿Alguna vez has sentido que el suelo desaparece bajo tus pies? Hay momentos en los que una persona no llora. No porque sea fuerte, sino porque el golpe es demasiado grande para entenderlo. Eso le ocurrió a Julián. La gente pasaba a su lado, cada uno con sus prisas, cada uno con sus asuntos. Nadie sabía que aquel hombre de cabello gris acababa de perder casi todo. Julián respiró hondo. Pensó en llamar a alguien. Y quizá tú también te has cruzado con personas así. Personas que sonríen por fuera, mientras por dentro se están rompiendo. No llamó. Pensó en pedir ayuda. No pidió. Pensó en rendirse. Y esa idea le asustó. Porque cuando una persona empieza a pensar que ya da igual, algo muy serio está ocurriendo dentro. ¿Te ha pasado alguna vez sentir y ya no puedes más? Se levantó despacio, tomó las maletas y caminó hacia una habitación prestada donde dormiría esa noche. No sabía cuánto tiempo estaría allí. No sabía cómo volvería a empezar. No sabía si tendría fuerzas. Solo sabía una cosa. Tenía que seguir andando. A veces la vida no te da respuestas. Solo te pide un paso más. Esa noche, mientras subía unas escaleras estrechas cargando su pequeña vida entre las manos, no imaginaba que meses después volvería a sonreír, ni que esa sonrisa sería más verdadera que muchas de las que había mostrado en los últimos 20 años. Quédate hasta el final, porque esta historia no habla solo de Julián, habla de cualquiera que alguna vez pensó: ya es tarde para mí, y quizá también habla de ti. Julián no nació con ventajas, no heredó dinero, no tuvo contactos, no conoció caminos fáciles. Desde joven entendió que en su vida casi todo llegaría por esfuerzo. Se levantaba temprano, incluso cuando no hacía falta. Era de esa generación, aprendió a cumplir antes que a quejarse. Trabajó en talleres, en almacenes, en obras, en todo lo que aparecía. Nunca presumió de nada. Su orgullo no estaba en hablar, estaba en responder. Si había que cargar, cargaba. Si había que hace más horas, se quedaba. Si faltaba alguien, él cubría el turno. ¿Conoces a personas así? Personas que sostienen mucho, sin pedir aplausos. Con el tiempo formó una familia, no lujosa, no perfecta, pero real. Mesa compartida, domingos sencillos, problemas normales, risas pequeñas, fotos torcidas en la pared. Él no soñaba con mansiones, soñaba con tranquilidad. Pensaba que si trabajaba suficiente, un día descansaría. Pensaba que si daba todo, la vida se lo devolvería en paz. Muchos creen eso, y no es raro. Nos enseñaron a resistir, pero pocas veces nos enseñaron a vivir. Julián aplazó muchas cosas: viajes, descanso, revisión, películas, tiempo para sí mismo. Decía: cuando pase esta etapa, cuando termine de pagar esto, cuando los niños sean mayores, cuando tenga más calma. Pero la calma nunca llegaba del todo. Siempre había algo nuevo, una factura, un arreglo, una preocupación, un favor para alguien. ¿Te suena esa sensación de vivir siempre para después? Los años fueron pasando, sin ruido, sin permiso. Un día se miró
al espejo y vio a un hombre mayor de lo que sentía por dentro. Le sorprendió, porque nadie nota el tiempo. Se está ocupado sobreviviendo. Seguía trabajando, seguía cumpliendo, seguía callando cansancios. Y algo importante empezó a desaparecer lentamente. La ilusión, no una gran ilusión, no un sueño enorme. Solo esa pequeña energía que hace que persona sienta ganas de mañana. Julián empezó a vivir por inercia, como muchos. Se levantaba, iba, volvía, no dormía, repetía. Y aún así, si alguien le preguntaba cómo estaba, respondía lo de siempre. Bien. ¿Cuántas personas responden bien cuando no lo están? La vida previa de Julián no fue un desastre, fue algo más peligroso. Fue una vida correcta, vaciándose poco a poco. Y eso a veces tarda más en doler. Pero cuando duele, lo hace en silencio. Los grandes derrumbes casi nunca empiezan de golpe. Empiezan en voz baja, con señales pequeñas, con molestias que se ignoran, con conversaciones pendientes, con números que aprietan, con noches cada vez más largas. Eso le pasó a Julián. El dinero alcanzaba menos, no por despilfarro, por desgaste. Todo subía, todo costaba más. Y él ya no tenía la misma energía para producir como antes. A veces llegaba cansado antes de empezar el día. No lo decía, solo se sentaba más tiempo en silencio. Su relación también había cambiado. No había grandes gritos diarios, había distancia, que a veces duele más. Hablaban para lo práctico, la compra, la factura, la cita, pero cada vez menos para lo humano. ¿Te ha ocurrido estar acompañado y sentirte solo? Julián empezó a notar algo extraño. Le molestaban cosas pequeñas, un ruido, una llamada, una pregunta simple. No era mal carácter, era agotamiento acumulado. Dormía peor, despertaba a mitad de la noche pensando cuentas, pensando futuro, pensando si había hecho las cosas bien, pensando si aún quedaba tiempo para arreglar algo. Muchas personas creen que su problema es el dinero. A veces el problema es la ansiedad que el dinero despierta. En el trabajo tampoco era igual. Entraban jóvenes, salían antiguos, cambios de sistema, cambios de ritmo, cambios de trato. Y él comenzó a sentirse viejo en lugares donde había dado media vida. Eso hiere, porque no duele solo perder utilidad. Duele sentir que lo bebiste ya no importa. ¿Alguna vez te sentiste reemplazable? Julián no explotó, no hizo escándalos, no abandonó todo. Siguió, como tantos, pero por dentro se estaba desgastando. Hay personas que no se rompen de una vez. Se rompen milímetros al día. Empezó a pensar frases peligrosas. Ya no estoy para esto, ya no cambiará nada, es lo que hay, me toca aguantar. Y cuando una persona empieza a normalizar el sufrimiento, algo importante se ha apagado. Sin embargo, desde fuera, parecía normal, seguía caminando, seguía pagando, seguía respondiendo mensajes, seguía haciendo vida. Por eso casi nadie detecta estos problemas silenciosos, porque quien más sufre muchas veces es quien menos lo muestra. Y si tú también llevas demasiado tiempo llamando normal de lo que te está consumiendo, Julián aún no sabía que lo peor estaba cerca, pero su interior ya llevaba tiempo avisando. La noticia llegó una mañana cualquiera. Eso tienen las malas noticias. No avisan con música triste, llegan un martes normal. El encargado reunió al personal. Habló poco, la empresa cerraba, problemas económicos, reestructuración. Palabras frías, pero una realidad caliente. Muchos se quedaron quietos. Julián también, 30 y tantos años trabajando. Y en unos minutos, fuera, volvió a casa con una carpeta bajo el brazo. No sabía cómo entrar. No sabía cómo explicarlo. Se sentó en la cocina
Miró la mesa. Y por primera vez en años, sintió miedo, de verdad. No miedo abstracto, miedo práctico. ¿Y ahora qué? Los días siguientes fueron rápidos y pesados. Llamadas, papeles, cálculos, intentos de buscar algo. Silencios incómodos en casa. Luego llegaron discusiones viejas que solo necesitaban una chispa. Reproches guardados durante años. Lo que no se dijo cuando tocaba, sale peor cuando todo va mal, y salió. La convivencia se volvió imposible. Al poco tiempo se separaron. No hubo película, no hubo gran escena final. Hubo desgaste. Eso también rompe. Después vino la casa. No podían sostenerla, hubo que dejarla. Julián empezó a meter cosas en cajas. Cada objeto tenía memoria. Una taza, un marco, un juguete antiguo, una camisa de fiesta, un reloj parado. Que se lleva a una persona cuando siente que pierde su historia. No puedes guardar los domingos. No puedes empaquetar risas. No puedes doblar el tiempo y meterlo en una maleta. Cerró la última caja. Miró las paredes vacías y sintió un dolor extraño. No gritó. No lloró aún. Solo se quedó quieto. A veces el cuerpo se queda quieto cuando el alma no sabe qué hacer. Cogió 2 maletas. Dejó otras cosas atrás, porque no cabía todo, y salió. La puerta se cerró. Ese sonido lo acompañaría mucho tiempo. Hay cierres que duran un segundo, y ecos que duran años. En la calle parecía un hombre cualquiera, pero dentro llevaba un derrumbe entero. ¿Has tenido alguna vez que seguir caminando el mismo día que algo dentro de ti se vino abajo? Julián, si todavía faltaba la noche más dura. La habitación prestada era pequeña, una cama sencilla, una silla, una ventana, nada más. A veces una habitación vacía refleja exactamente cómo se siente alguien. Julián dejó las maletas en el suelo, se sentó en la cama, no encendió la televisión, no tenía fuerzas para distraerse. Miró sus manos, manos trabajadas, manos útiles, manos cansadas. Pensó en todo lo que habían hecho y en lo poco que sentía haber conseguido. ¿Te has preguntado alguna vez si tanto esfuerzo valió la pena? La noche avanzó lenta. El reloj sonaba más fuerte que de costumbre. Cada minuto parecía recordar algo. Ya no estás donde estabas, ya no eres quien eras, ya no sabes qué viene ahora. Pensó en llamar a un amigo, no llamó. Pensó en llorar, no pudo. Pensó en desaparecer unos días. Y esa idea le dio vergüenza, porque incluso sufriendo, seguía creyendo que debía ser fuerte. Muchos hombres crecieron así, sintiendo dolor, pero sin permiso para nombrarlo. Julián se tumbó, miró el techo, y aparecieron recuerdos. Su padre saliendo temprano a trabajar. Su hija pequeña corriendo por el pasillo. Una comida familiar, una promesa que se hizo a los 30. Estaré mejor a los 60. Qué ironía, llegar a la edad donde esperabas paz y encontrar ruinas. Pero, en mitad de la madrugada recordó una frase antigua. Su padre decía, mientras respires, aún puedes levantar algo. Julián repitió las palabras varias veces. No como magia, como cuerda, como quien se agarra a algo para no caer más. ¿Tú a qué frase te agarrarías en tu peor noche? Se levantó, abrió una maleta, sacó una libreta vieja, la dejó sobre la mesa. No escribió nada todavía, pero al verla sintió una mínima chispa, pequeña, muy pequeña. A veces los grandes cambios no empiezan con fuerza, empiezan con una chispa que casi nos debe. Antes de dormir, si es que durmió algo, tomó una decisión sencilla. Mañana no resolveré mi vida, pero mañana no me rendiré. Y esa diferencia lo cambiaría todo. Al amanecer hizo la cama, nadie se lo pidió. No iba a venir nadie a verla, pero la hizo. Parece insignificante, no lo era. Ordenar una esquina del mundo cuando todo está roto es una forma de decir sigo aquí. Luego salió a caminar. 20 minutos, sin música, sin prisa, sin plan brillante, solo caminar.
respirar, mover el cuerpo para que la mente no se hunda. Después compró un café barato. Volvió a la habitación, abrió la libreta y escribió 3 columnas: lo que perdí, lo que me queda, lo que aún puedo construir. En la primera lista escribió mucho: casa, trabajo, rutina, compañía, seguridad. En la segunda, todo más: salud aceptable, experiencia, 2 manos, una hija, capacidad de aprender. En la tercera tardó un rato, pero escribió: nueva disciplina, paz, ingresos modestos, relaciones sinceras, respeto propio. ¿Hace cuánto no escribes honestamente lo que aún puedes construir? Julián empezó a repetir pequeñas acciones cada día: caminar, buscar ofertas de empleo, llamar a una persona, leer media hora, apuntar gastos, dormir antes. No parecía una revolución, y no lo era. Era mejor. Era sostenible. Con el tiempo consiguió trabajos temporales, no perfectos, pero dignos. Redujo gastos. Vendió cosas innecesarias. Aprendió a vivir con menos ruido. Y algo inesperado ocurrió. Empezó a sentirse más libre con menos cosas que con muchas. A veces, no nos pesa la pobreza. Nos pesa la carga invisible que acumulamos. Mes a mes mejoró. No de película, de verdad. Lento, irregular, tu mano. Hubo días malos. Hubo recaídas. Hubo mañanas sin ganas. Pero ya sabía algo importante. No necesitaba motivación constante. Necesitaba constancia sencilla. Y si tu próxima mejora no depende de inspiración, sino de repetir algo pequeño. Un día su hija fue a visitarlo. Vio la habitación ordenada, lo vio más sereno, y le dijo: papá, te veo distinto. Julián respondió: estoy empezando de nuevo. Y por primera vez en mucho tiempo, lo creyó. La historia de Julián no trata solo de perder cosas. Trata de descubrir que permanecen, todo cambia. Trata de descubrir que queda en pie cuando todo cambia. Primera lección: no eres lo que te pasó. Perder trabajo no es perder valor. Perder una casa no es perder dignidad. Perder una etapa no es perder tu identidad. ¿Cuántas veces te juzgas por una mala racha? Segunda lección: lo pequeño cambia vida. Hasta hacer la cama, salir a caminar, llamar a alguien, de escribir en una libreta. Parece poco, pero lo pequeño repetido se vuelve enorme. Estás esperando un gran milagro, cuando quizá necesitas un pequeño paso. Tercera lección: nunca es tarde para reconstruir. Puede que no recuperes el pasado, pero sí puedes construir algo mejor desde hoy. ¿Quién te dijo que ya no hay tiempo? Cuarta lección: todavía estás aquí. Y mientras sigas aquí, hay margen, hay camino, hay posibilidad. Julián lo entendió tarde. Tú puedes entenderlo hoy. Y eso puede cambiarlo todo. Meses después, Julián terminaba al amanecer. No tenía una vida perfecta, no tenía grandes lujos. Pero tenía algo que antes había perdido: paz. Su miró en un escaparate. Vio más canas, más arrugas. Pero también vio algo nuevo: respeto por sí mismo. Y sonrió, porque entendió la verdad sencilla. No lo perdió todo, perdió cosas, pero seguía teniendo vida al tiempo. Capacidad de amar, capacidad de empezar otra vez. Y tú, que sigues teniendo, aunque hoy no lo veas. Tal vez esta etapa duele, tal vez estás cansado, tal vez crees que ya es tarde. Pero mientras respires, todavía hay historia a escribir. Si esta historia te ayudó, en este canal hay muchas más historias de personas que cayeron y aún así siguieron. Ahora aparece en pantalla la siguiente. Haz clic, quizá también era para ti.